Cuando un animal nos ama, su amor está más cerca del cielo de lo que podemos imaginar. Pero que sucede cuando mur? ¿Es real el final o solo el comienzo de algo que nadie no ha contado? Hoy escuchará un testimonio que cambiará para siempre tu perspectiva sobre la vida, la muerte y el destino eterno de los animales que hemos amado. Escribe en los comentarios deste donde nos sigue. Oraremos por tu paix. Suscribet, dala me gusta y preparat, lo que está a punto de descubrir podría afectar más de lo que está dispuesto a admitir. Me llamo Isabelle y tengo 53 años. Vivo en Traverse City, Michigan, en una casa que esta balona de risa y con las ventanas siempre abiertas. Pero desde las 2 años, se ha convertido en un refugio silencioso donde el tiempo se ha detenido. Mi esposo David falleció hace unos meses de cáncer de páncreas, y yo no estaba preparada, para nada. Nadie lo está nunca. Et un dolor que la vida ni siquiera te ensena, sentar frente a una taza de café sin nadie al otro lado de la mesa, estirar los brazos en sueno y tocar solo sabana fría. Et el tipo de vacío que no grita, sino que te consume en silencio, dia tra dia. Me dejé levar por elo. Al principio, intentaba mantenerme ocupada, ordenando cajon, limpiando muebles, viendo película antiga. Pero incluso eso se volvió insoportable. Dejé de salir, de contestar el teléfono, de cocinar. Vivia de comida preparada y silencio. Salía solo para comprar comida. Durant una de esa tarde grise, dominada por hábito sin sentido, algo cambió. Al volver a casa, sis una pequeña caja de cartón cerca de los contenedores del callejón. Estaba a punto de pasar de largo, como siempre, pero oí un gemido. Era un cachorro, delgado, sucio, con los ojos nublados por el frío y el miedo. No puedo explicar por qué, pero lo recogí sin pensarlo. Lo envolví en mi chal y lo levé a casa, convencida de levarlo al refugio al día siguiente. Pero ese día nunca llegó. Ese cachorrito se convirtió en Max, y con su presencia incomoda en su cola derribando hola, su aliento cálido despertandome por la mañana trajo una chispa de vida a donde solo había polvo. No era un perro fácil. Al principio ladraba a cualquier ruido, mordía las pantuflas y salía corriendo cuando abría la puerta. Pero algo en su interior se derretía cada vez que volvía a mí con la mirada baja y el hocico sucio. Empecé a hablar, no con la voz que se usa para los niños, sino con la que se reserva para los viejos amigos, aquello que te entienden incluso sin palabra. No me juzgó, no respondió, no intentó consolarme. Se quedó. Y a veces, quedárselo y todo. Lo llamé Max porque ese era el nombre que le habríamos puesto al perro que David tanto deseaba adoptar. Entonces llegó ese día, y con él un dolor nuevo, diferente y violento. Era lune por la tarde. Recuerdo que el rolia a lluvia reciente y el sol se asomaba entre las nubes como si se disculpara. Iba a tirar la basura cuando Max vio un gato callejero. Salió disparado de repente, con la correa resbalando de mi mano. Grité su nombre, pero ya estaba en la calle mientras el gato huía entre los arbustos. No si el coche inmediatamente, solo oí el impacto, el sonido sordo y terrible de algo rompiéndose. Max salió volando hacia un lado, su pequeño cuerpo arrugándose como una olla bajo la lluvia. Corrí hacia él, pero al hacerlo, tropecé con el escalón resbaladizo de la entrada y mi cabeza golpeó el asfalto con una violencia que me dejó sin aliento. En ese instante, el mundo se desvaneció. El dolor, el miedo, el ruido, todo se extinguió en un instante, y la oscuridad me envolvió de repente como un telón que se sobre una obra a medio terminar. No quedó nada más que un silencio que no dolía. No sé cuánto tiempo permanecí suspendido en ese vacío sin nombre. No era un sueño. No era un sueño. Pero tampoco era la muerte, al menos no como siempre la había imaginado. No había peso, ni tiempo.
iantons, como una lama que se ensemble de repente en una habitación oscura, una luz comenzo a creuser dentro de nous, no delante, ni arriba, sino justo dentro. Fuantons cuando el osis. No sabia si caminaba hacia mí aussi simplement siempre había estado ahí. Pero en ese instant, toda duda se disipó. No hacía falta comprender, bastaba consentir. Una figura majestuosa y luminosa, pero a la vez suave como la brisa matutina. Vestia algo sencillo y atemporal, pero fueron su ojo los que me paralizaron, ojo que conocian cada uno de mi miedo, cada duda, cada herida. Sin embargo, no me juzgaron. Eso ojo amaban. Me llamó por mi nombre. No gritó, no habló en voz alta. Simplement dijo, Isabelle, con una ternura que me desmoronó por dentro, como si en ese sonido se encontrara toda la compasión que siempre había buscado y nunca había recibido. Me acerqué. O quizá me senti atreda, no el sé. Y en cuanto estuve elle o comprendí. Era Jesús. Ya no necesitaba prueba, no necesitaba preguntar. Mi corazón el o supo ant que mi mente. No tema dijo con una voz que parecía acariciarme por dentro. Está aquí para comprender el o que no podría haber comprendido en otro lugar. Senti la grima, pero no me mojaron la cara, fuyant dentro de mí como un río que regresa a su fuente. Me mostró imagen de mi vida, yo sentada en el sofá con la mirada perdida, yo acariciando a Max por la noche sin darme cuenta, yo sonriendo por primera vez en meses solo porque me había lamido la mano sin motivo. Sis toda esa pequeña cosa que había ignorado desfilar ante mí como destello de verdad. Max fut enviado, dijo Jesús, no encontrado. Ese día crest haberlo salvado, pero en realidad estaba recibiendo tu salvación. Senti una sacudida, su palabra me hiriront profundamente, pero no me hiriront, al contrario, me libraront. Cada momento que pasé con Max tenía un significado. No era solo un cachorro abandonado, era un mensajero, no un ángel en el sentido humano, sino un compañero divinamente elegido. Jesús me mostró el momento en que Max fut colocado en esa caja. Sis una mano que elo abandonaban, y sis la mirada de Dios sobre el en ese mismo instant. Nada se había dejado al azar. Nada. Alguna vez te hs preguntado porque te comprendía tan bien, porque parecía sentir tu dolor incluso onde que elo demostrara, me preguntó. Assenti sin decir nada. Lo había pensado mil veces, pero nunca me había atrevido a admitirlo. A veces parecía casi humano. Siempre estuvo a mi lado en los peor día, igual que David ante su enfermedad. No era solo intuición, era conexión. Las alma que sufran se atraen, y alguna criatura son enviada para esto, para reconocer el dolor oculto y sanarlo con una presencia silenciosa pero constante. En ese momento, comprendí que Max no había sido quien le naba el vacío, sino el puente que Dios había tendido sobre el abismo. Jesús me mostró una imagen poderosa, una mujer al bord de un precipicio, mirando fijamente a la oscuridad, y un perito que se interponía entre ella y el abismo simplement sentando a su lado. No habló. No hizo nada especial. Pero eso fut suficiente para evitar que caira. Esa mujer era yo, y Max era la señal de que Dios no me había olvidado. Jesús me miró de nuevo con una dulzura cautivadora. No todos los perros son mensajeros, dijo, pero algunos son foca. Son señal. Son instrumento que usamos en momento en que el corazón humano está demasiado roto para escuchar palabra. Su tono no era alegórico, habló con claridad, revelando algo que necesitaba ser dicho desde hacía mucho tiempo. Y en ese momento, ya no me importaba el cuerpo en el suelo, la sangre en el asfalto, el sonido del impacto. Max estaba vivo, y de una manera que on no podía comprender del todo, él lo había enviado a buscarme. Jesús no solo hablaba con palabra, cada frase que salía de su boca era como una semilla que se arraigaba en mí y daba fruto al instant. No había lugar para la duda,
para la racionalidad, para el cinismo con el que había aprendido a defenderme con los anos. Ante él, todo se dio, incluso mi defensa más profunda, y mi alma se abrió como la tierra finalmente arada tra una larga sequía. Me tendió la mano, no con un gesto teatral, sino con la naturalidad de quien te invita a seguirlo a un lugar que siempre ha conocido, y yo, sin palabra, él lo seguí. No caminábamos como en la tierra, era más bien a fluir, un ser levado sin peso. Sin embargo, cada paso si puedo lamarlo así parecía acercarme a algo que mi corazón reconocía, aunque no pudiera nombrarlo. La luz a nuestro alrededor comenzó a cambiar. Al principio, era un resplendor dorado, como un amanecer eterno. Luego se volvió más intenso, pero nunca cegador. Era como si la luz misma tuviera voluntad, conciencia, y supiera exactamente cuánto dar sin abrumarte. Entonces, de repente, el paysage se abrió y ante mí se extendió una visión que jamais olvidaré, ni aunque vivira mil vida, un mundo nuevo, no nuevo por ser diferente, sino nuevo por ser puro. Era como si la tierra por fin hubiera respirado tras siglo de dolor. Suave colina se alternaban con val luminoso. Rio transparente fuyant entre las rocas sin una sola gota de lodo. Y el air tenía un aroma indescriptible. No era floral. No era fresco. Era el aroma de la libertad, de la verdadera paz. Ali, todo parecía existir sin peso, sin esfuerzo, sin corrupción. Y entonces los seis, animal de todas las formas y especies. Perros, gato, pájaro, caballo, ciervo, incluso león y cordero descansando uno junto al otro, como si el tiempo del instinto se hubiera disuelto. Pero no era una ilusión. Senti su presencia y cada uno de ellos parecía moverse con un propósito, con una alegría que nunca había visto en animal ternal. No eran esclavos del hambre, el miedo ni la lucha por la supervivencia. Eran libres, como si su naturaleza hubiera sido restaurada, como si todo el mal que el mundo había derramado sobre lo yo la violencia, abandonó finalmente hubiera sido barrido. Jesús me miró. No dijo nada, pero su mirada me inspiró una pregunta que había contenido desde la infancia, una pregunta que temía formular por temor a sentirme tonta, ingenua. Pero Ali, ante esa visión, senti que podía formularla, los volveremos a ver, sonor? A aquello a quien hemos amado. Volverán con nosotros? No respondió de inmediato. Me dejó observar. Solo cuando sis a dos perros corriendo junto por la colina, uno al lado del otro, como amigo de la infancia, habló, toda criatura que ha amado y ha sido amada con un corazón puro encontrará un lugar en la nueva creación, no por derecho, sino por don, porque el amor nunca se pierde. Nunca. Senti un escalofrío por dentro, no de miedo, sino de gratitud. Y Max, pregunté con un susurro. ¿Dónde está ahora? Jesús sonrió, y su sonrisa contenía una promesa. Está vivo. No está aquí, todavía no, pero está bajo mi mirada, y tu oración lo alcanza. No tenga miedo. No se ha quedado solo. No estaba destinado a encontrarlo allí porque él seguía luchando en la tierra. Pero dentro de mí, en ese preciso instante, algo volvió a la normalidad. No había visto a Max, pero sí había visto Esperanza. Había visto que el dolor no era el fin, que cada mirada amorosa, cada caricia silenciosa, cada noche que pasamos juntos no se había perdido. Todo era un tesoro. Cuando me volví hacia Jesús, sin su ojo la confirmación de que debía levar esa verdad conmigo al mundo que onjim. Porque la tierra espera la redención, y en la redención nosotros también estaremos allí. Y junto a nosotros estarán quien nos amarán sin pedir nada a cambio. Había una pregunta que siempre había levado en mi corazón, oculta tra otra más urgente, pero viva, persistente como un susurro que nunca se apaga. Nunca la había dicho en voz alta, ni siquiera a David, quizá por miedo a parecer infantil,
o porc abia apprendido a no esperar respuesta a las cosas más profunda. Pero ahora, en es lugar eterno donde todo se veía con claridad, donde la verdad no era aterradora sino libradora, y esa pregunta surgió en mí como una necesidad, sonor, que son real los animal? Tienen un propósito? Los volveremos a ver? O todo termina en el momento en que los perdemos? Jesús no respondió de inmediato. Hizo un gesto y de repente me encontré en una nueva visión, como si su palabra se formaran primero en las imagen. Sis la tierra, pero no la que conocemos ahora. Era el Edén. Lo comprendí à l'instant. La paz que renaba allí era tan palpable que parecía una melodía. Los animal caminaban junto a l'ombre sin miedo. No había sumisión ni dominio, sino armonia. El león pasó cerca de un hino y se agachó. El caballo se acercó a l'ombre no para servir, sino para estar a su lado. Y en medio de esa belza inmaculada, comprendí, los animal nunca fueron creado para ser mera herramienta, ni para ser olvidado en el polvo. Jesús me miró como si hubiera leído los pensamientos que se formaban en mí. Los animal, dijo con voz clara y plena, no tienen alma como la tuya. No están llamado a elegir entre el bien y el mal. No tienen que rendir cuenta de su acto como los humanos. Pero tienen un espíritu, una chispa, un aliento que viene de mi padre, y nada de elo que viene de él se pierde. Esa frase me recorrió como una verdad que ya conocía, pero que nunca me había atrevido a aceptar. Cuanta veces había observado a Max en momento de silencio en día en que lo raba sin motivo aparente y él se acercaba sin hacer nada, sin preguntar nada, solo para estar ahí. Cuanta veces su mirada parecía saber? Cuanta veces, en ese silencio compartido, había sentido una paz que ninguna palabra humana me había dado jamás? Alguno animal son enviado, continuó Jesús, no todo. Alguno vivant como parte de la création, simplement haciendo lo que son. Pero otro, elegido, marcado, enviado en etapa específica de la vida humana. Los reconoce porque algo dentro de ti se enciende solo cuando están a tu lado. Son los que se quedan incluso cuando todos los demás se van, los que te lin el alma cuando ni siquiera sabe cómo explicarte. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro, pero no sentía tristeza. Era como si finalmente estuviera enfrentando el significado oculto trano de dolor y confusión. Elo, sonor, nos esperant? Si muren, los volveremos a ver, pregunté con la voz entrecortada, pero lena de esperanza. No todo elo animal entra en mi nueva creación y respondió, pero si todo elo que te ha unido un amor verdadero, puro y desinteresado. Porque el amor no se pierde, Isabel. No se evapora. No se olvida. No se devanece. El amor que has dado, el amor que has recibido, es eterno. Entonces me mostró una escena que guardaré en mi corazón para siempre, una anciana caminaba por un sendero dorado, y a su lado estaban todos los animal que había tenido en su vida, un perro negro con una pata coja, un gato de pelage plateado, un pajarito posado en su hombro. Los acariciaba a todo con calma, sin prisa, y la seguían como nino que regresant a casa. Entonces a un nino corre al encuentro de un perro viejo que cojaba a un lado. En cuanto se tocaron, el perro se rejuveneció. Se volvió fuerte, vivaz, y se eco a su lado como si nunca se hubieran separado. Jesús susurró entonces la respuesta, mi corazón ha esperado toda mi vida. El amor es el puente, no el tiempo, ni la raza, ni la especie. Quien ama de verdad se reencontrará con quien ha amado. Me sentí rota y sanada al mismo tiempo. Max no se había ido. Max no era un recuerdo. Max seguía siendo parte de mí, y Dios lo había elegido para que lo fuera. Y si eso era cierto, entonces ninguna separación sería definitiva, ni siquiera la muerte. Había una dulzura extraña, casi cautivadora, en la forma en que Jesús me guió a través de esa revelación.
No me explicaba las cosas como en la escuela. No me imponía concepto como se as con quien deben aprender, sino que me hacía experimentar cada respuesta como si fluira naturalmente, como si cada verdad ya estuviera escrita en mí, solo cubierta por ano de dolor, miedo, falsa certeza y lógica humana. Fu como si mi corazón finalmente lera lo que mi alma siempre había sabido, pero que el mundo me había impedido creer. Con cada paso que dabamo, la luz cambiaba de forma como si respondiera a mi emoción. Y de repente, sin previo aviso, sin promesa, me encontré en otro lugar. Era un jardin, pero no cualquiera. Era como el reflejo purificado de un recuerdo que guardaba en mi interior, nuestro jardin, el de detrás de la casa donde David le encantaba podar rosa en primavera, y donde yo, en las tardes de verano, extendía una manta para contemplar las estrellas con él. Las misma estrella que había dejado de buscar tras un leer. Y allí, justo allí, estaba, David, sentado en el viejo banco de hierro forjado que habíamos comprado durante nuestro primer año de matrimonio. Pero aquí, no estaba viejo ni oxidado. Era nuevo, vivo, como esculpido por manos invisibles para durar para siempre. Y. David. David era joven, no el joven que conocí de Nina, sino el que había visto en su ojo todos los días, incluso cuando su cuerpo estaba encorvado por la enfermedad. Era su alma, pero concreta. Me miró con una mirada que contenía todas las palabras no dichas, todas las veces que hubiéramos querido abrazarnos y en cambio no hubiéramos dejado levar por las obligaciones. No me habló, no hacía falta. Se levantó y abrió los brazos. Quis correr a arrojarme a esos brazos y quedarme allí para siempre. Pero una suave voz me detuvo. Era la de Jesús, todavía no, Isabel. Pero él volverá a ver, no en sueño, ni en el recuerdo, sino en la verdad. Las lágrimas corrían por mi rostro como río. No era una ilusión. Era una promesa. Jesús me hizo comprender que nuestro seres querido no están perdido. No vagan en un vacío impalpable. No duermen en la nada. Vivant en una dimension que desconocemos, pero que no conoce. Nos observant, nos accompagnant, rezant por nosotros. No están le yo, están justo al otro lado de un vélo tan fino como un aliento. Entonces algo que me rompió el corazón y me lo recompuso al instant. David no estaba solo. A su alrededor estaban los animales que teníamos junto, Toby, nuestro primer perro, el que dormía a los pies de la cama y del que no despedimos demasiado rápido. Luego estaba el gato de mi madre, el que David odió al principio, pero que con el tiempo lo seguía a toda parte como una sombra. Todo estaban allí, sereno. Ninguno mostraba signo de veje ni enfermedad, me miraban con ojo que no pedían nada, pero lo daban todo. Jesús volvió a hablar, y su palabra fueron como una bomba en una herida que había aprendido a ignorar. En mi reino, nada que haya sido amado con un corazón puro se perdrá. Todo vinculo santificado por el amor revivirá. No será un recuerdo, será una realidad. Y en ese momento, comprendí. Comprendí que la muerte no es un corte, sino un paso, que el tiempo no destruye lo vivido en verdad, y que el anhelo que había sentido durante tanto tiempo no era locura, sino una llamada a casa. David no me había abandonado, me esperaba, y con él, cada muestra de amor que Dios me había concedido en vida. Cuando llegara mi hora, no caminaría en la oscuridad, correría a los brazos de quien ya me habían preparado un lugar. Y. Max, si subiante que yo, estaría allí a su lado, viéndome lugar, moviendo la cola como siempre hacía cuando me veía entrar por la puerta. Por primera vez en ano, sentí que una esperanza nacía en mí, no era una ilusión, sino una certeza. Comprendí que el cielo no es un lugar abstracto para alma errante, et el hogar que el amor construit en la eternidad. No puedo describir el momento exacto en que la luz comenzó a desvanecerse. Fu como un lento desvanecimiento de la eternidad,
como si es lugar fura del tiempo se disolvira, no para al jarm, sino para devolverme al mundo. No había miedo ni angustia, solo una lamada dulce, delicada, pero inexorable. Oí mi nombre pronunciado una vez más y Isabel con tanta intensidad que me hizo temblar. No era solo un nombre, era una misión, un llamado, una responsabilidad. Jesús me estaba confiando algo, y elo entendí incluso de que elo dijera. No todo estant listo para entender, me dijo, pero tu has visto, y elo que has visto no puede calars. As-tu regreso, cuéntalo. No intente convencer, sino recordar. Recuerda a los demás elo que el mundo ha olvidado, que toda criatura es preciosa, y que ningún lazo de amor, ni siquiera el más silencioso, se desperdiciará jamais. Entonces, repentino y agudo como un viento invernal, llegó el dolor. Mi cuerpo empezó a hacer sentir de nuevo mi uso, mi cabeza, mi pecho, pero mi corazón gritó primero, como si hubiera percibido algo incluso antes de que abriera los ojos. Había alguien a quien tenía que encontrar. Intenté moverme, pero mi cuerpo estaba pesado, anclado, como atado por cadenas invisibles. Sonido apagado, voz lejana, máquina, el ritmo electrónico constante, hospital, vida, regreso. A través de la niebla que regresaba de mi conciencia, la pregunta estalló como una sirena en mi interior, Max, ¿dónde estaba Max? Lo había dejado tirado en el asfalto, con el cuerpo desmoronado como una olla pisoteada. Había experimentado algo eterno, pero él seguía allí, en la fragilidad de su carne. En los días siguientes, mi mente estaba fija en él. Cada médico que entraba en la habitación, cada enfermera que ajustaba las vías intravenosa, cada sonido en el pasillo, solo oía su nombre, Max. Una vecina, una mujer de poca palabra y amante de las flores, vino a visitarme después de un día. Había levado a Max a la clínica en cuanto la ambulancia me levó. Dijo que estaba muy grave, que no se movía, que respiraba con dificultad, pero respiraba. Y esa palabra me conmovió y me sanó al mismo tiempo, no había terminado. Había esperanza. Había visto la eternidad, pero ahora mi fe tenía que vivir en el tiempo. Todas las noches oraba como nunca, no por mí, sino por él. Le hablaba como se le habla a un niño dormido. Le conté lo que había visto, que no era casualidad que él hubiera enviado, que Dios había hablado de él. Le dije que no era solo un perro, sino una misión viviente, una señal. Pasaron las semanas. El tiempo era confuso, contredo, como en eso sueno en los que uno despierta sin saber si ha pasado un minuto o un ano. Entonces, una mañana, mientras estaba sentado en esa rígida silla de hospital con la espalda ardiendo y la vista cansada, entró el veterinario. Su rostro era serio y profesional, y en mi corazón, me preparé para lo peor. Pero entonces dijo que abrió los ojos. No lo entendí al instant, Max, el perro. Abrió los ojos. No miró. Me dérambé, no teatralmente. Me encorvé como un árbol que finalement se deja doblegar por el viento. L'oré en silencio, sin emitir sonido alguno, pero cada lágrima era una oración. El estaba de regreso, o al menos regresaba lentamente, como yo, lentamente pero con la fuerza que da el haber tocado algo más allá de esta tierra. Cuando por fin el volví a ver, su cuerpo estaba vendado, respiraba débilmente y tenía la mirada apagada. Pero en esa única y débil mirada, estaba la misma promesa que había visto en los ojos de Jesús, esto aquí no te he abandonado. Y yo, temblando, le respondí en mi corazón, yo tampoco. Nunca he credo que uno pueda prepararse de verdad para la separación. No importa cuánto tiempo hayan pasado junto, cuánta arruga haya contado en su hocico, ni cuánto atardecer hayan visto junto. El corazón se engana pensando que puede vivir con la idea de que un día todo terminará. Pero cuando llega ese momento, el corazón se rompe de igual manera, aunque lo supira, aunque lo esperará,
onkea te ubira disho que era el ciclo de la vida. Max había envejecido, y yo también. Su paso se habían vuelto más lento, su día más corto. Ya casi no ladraba, pero me seguía a toda part con esa calma silenciosa de quien ha comprendido que el tiempo e oro y no se desperdicia en cosa inutile. Pasabamo orajinto en el jardin, bajo el viejo árbol que habíamos plantado el primer ano en esa casa. El se timbaba a mi-pi. Yo leía o simplement cerraba los ojos y escuchaba el viento en la soja, mientras el mundo exterior pasaba veloz como si nunca tuviera tiempo para el amor. Entonces, una mañana, todo cambió. Max no vino a buscarme cuando me levanté. No se en su pata en el suelo, ni su hocico rozando mi mano. Lo encontré en su cama, despierto pero quieto, con una mirada diferente, sin miedo, pero con una especie de paz, como si hubiera visto el que yo no temía. Lo levé a nuestro jardin. El sol se filtraba entre las ramas como para bendecir cada instant. Dio uno paso inseguro y luego se detuvo. Me miró, y en esa mirada el había todo, la gratitud de toda una vida, el amor que nunca se había detenido y una despedida que no necesitaba palabra. Me arrodillé a su lado, elo tomé en mi brazo y, mientras elo sostenía, sentí que su cuerpo se relajaba como si por fin hubiera encontrado la libertad. Su cabeza reposó sobre mi hombro, su respiración se hizo más lenta y luego se detuvo. Me quedé allí, con la cara ardida en su pelage, dejando que las lágrimas me marcaran el rostro sin resistir, sin contener. No sé cuánto tiempo estuve así. No había reloj en ese momento, solo dolor y amor entre las dos de una forma que nunca había sentido. Era como si una parte de mí muriera con él, pero otra parte, la que había descubierto durante mi experiencia, ya empezaba a brillar. Max se había ido, pero no había desaparecido. Lo sentía en toda parte, en el air, en el silencio, en la forma en que la luz de la mañana se posaba sobre el sillón vacío. La casa estaba silenciosa, pero no vacía. Su espíritu estaba allí, y él sabía por Jesús me había dicho que nada que se haya amado con un corazón puro se perdrá. En los días siguientes, me preguntaron si quería enterrarlo en nuestro jardin. Dije que si pedí que estuviera bajo nuestro árbol, el que había presenciado nuestra estación, nuestra sanación, nuestra risa. Cada mañana, voy allí, pongo mi mano en la tierra y le hablo, no con palabra cualquiera, sino con las que solo le gan cuando el corazón se ha roto y luego sanado con amor. Gracias, Max, le digo. Gracias por amarme cuando no lo merecía, por quedarte cuando todos se fueron, por ser mi puente, mi celo de ayuda, mi señal del cielo. Entonces miró al cielo y sonrió incluso entre lágrimas, porque ahora sé, cuando leg mi hora, cuando mi cuerpo también se vuelva luz y la luz vuelva a buscarme, alguien me estará esperando. Lo veré correr hacia mí, con las orejas al viento y los ojos brillantes, como solía hacerlo al oír el sonido de las lavas en la puerta. Y David estará allí, depuis detrás de él, con esa mirada que nunca he olvidado. Mi familia estará allí, las voces que he amado y perdido. Pero antes que nada, él estará allí, mi Max, el perro que Dios envió para salvarme cuando ya no sabía vivir, el perro que me enseñó que el amor más silencioso suele ser el más eterno. Ese día corremos juntos sin dolor, sin miedo, sin tiempo, para siempre. Gracias de todo corazón por acompañarnos hasta el final de este testimonio. Si on está aquí, es porque algo ha tocado en lo más profundo de tu alma, y quizá ahora mismo, el Espíritu Santo esté llamando suavemente a la puerta de tu corazón. Te invitamos a realizar una pequeña acción que puede tener un gran impacto, escribe en los comentarios deste que suda o penosig para que podamos incluir tu tierra en nuestra oración diaria. Si on no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las revelaciones y testimonios que compartimos a diario para edificar y despertar el espíritu. Sobre todo, comparte este video con al menos 3 personas que ama, amigo, familiar, hermano y hermana en la fe,
porque un simple clic oi puede reavivar la esperanza en un corazón apagado, derramar una lágrima sanadora y levar a un alma perdida de regreso a los brazos de Dios. Recuerda, los animal también son un regalo precioso del Creador. No son simple criatura, sino compañero de viaje, mensajero silencioso, a veces incluso ángeles disfrazado. Amalo, respétalo, protégelo, por cada ser que respira fut creado con amor por aquel que creó el cielo y la tierra. A menudo, es a través del amor puro y fiel de un animal que Dios puede hablarnos cuando nadie más puede. Que el Señor te bendiga y te guíe en tu camino, iluminando cada paso con su verdad, su paz y su amor, siempre.